Hoy les traemos uno de los casos más impactantes de la historia criminal española. Durante el año 2019, un joven con un pasado delictivo cometió una serie de asesinatos en la ciudad de Majadahonda, dejando a toda la comunidad aterrorizada y a la policía en una carrera contrarreloj para atraparlo. Para entender todo lo que sucedió en este caso, es necesario conocer quién es Bruno Hernández. Bruno Hernández Vega nació el 13 de abril de 1984 en el municipio de Sarria de la provincia de Lugo, en la Comunidad de Galicia, España. Sus padres son Juan Francisco Hernández y Yolanda Vega. Bruno tuvo una infancia extrañamente compleja, pues tenía tan solo 3 años cuando su padre decidió llevárselo del municipio a causa de la separación matrimonial de sus padres. Su padre Juan Francisco se llevó a Bruno sin pedir ningún tipo de autorización a Yolanda, la madre del niño. Para cuando Yolanda se percató de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde, y Bruno ya se encontraba lejos de ella en compañía de su padre. Yolanda intentó contactar con Juan Francisco para saber el paradero de su hijo, pero sin embargo no obtuvo respuesta alguna, por lo que la mujer decidió acudir a las autoridades. Todo esto ocurrió en el año 1987. Las autoridades no lograron dar con el paradero de Bruno y tampoco con el de su padre. Pero 9 años más tarde, en los que Yolanda no había dejado de buscar a su hijo, ella recibiría una gran sorpresa que le alegraría la vida después de tanto tiempo. En 1995, Yolanda hizo un nuevo intento por contactar con Bruno, acudiendo a un popular programa de televisión llamado Quién sabe dónde, conducido por el conocido periodista Paco Lobatón. Este programa era conocido por encontrar a personas desaparecidas, y este era el motivo por el que Yolanda decidió exponer su caso, pues tenía la esperanza de finalmente recibir la ayuda necesaria para poder reencontrarse con su hijo. El caso de Bruno Hernández se hizo público y mediático, y gracias a esto se encontraron pistas sobre Bruno. Un muchacho comentó que él había sido compañero de clase de Bruno, en el Colegio María Auxiliadora de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Este mismo muchacho mencionaba que Bruno en una ocasión le contó que su padre se había casado con otra mujer que no era su madre, que era su segunda esposa y que se llamaba Stephanie. Las autoridades lograron comunicarse con Stephanie, ya que esa era la pista más cercana que se tenía sobre Bruno, pero cuando finalmente pudo ser contactada, ella explicó que Juan Francisco la había abandonado. En su testimonio, Stephanie agregó que Juan Francisco se había marchado a Estados Unidos. Yolanda, la madre de Bruno, decidió pedir más ayuda, acudiendo a comisarías y juzgados para intentar localizar a su expareja y su hijo. No obstante, nadie lograba brindarle la ayuda necesaria a Yolanda, pero ella no desistió y el impacto mediático de la noticia fue tan notorio que hasta la Casa Real Española contactó con una comisaría de la Comunidad de Galicia. En dicha comisaría emitieron una orden y esta fue efectiva, ya que Bruno apareció y finalmente madre e hijo pudieron reencontrarse. Después de 13 años sin ver a su hijo, Yolanda se encontraba muy feliz. Bruno apareció en el año 2000, el muchacho ya tenía 16 años y no parecía entender del todo la situación, ya que estuvo viviendo en diferentes países como Estados Unidos, México y Costa Rica durante toda su infancia, por lo que apenas conocía nada de España ni tampoco sobre su madre biológica, quien le parecía una extraña. No obstante, antes de reencontrarse con su madre, algunos medios aseguraron que durante su niñez, Bruno habría sufrido malos tratos físicos y psicológicos por parte de su padre y su madrastra. Estos hechos dejaron marcado y traumatizado al muchacho, quien con el pasar del tiempo mostraría una conducta cada vez más preocupante. Bruno se había vuelto un joven asustadizo, actitud que su madre asociaba a todos los malos tratos recibidos durante su infancia. El chico tenía miedo a los perros y también a salir de casa cuando caía la noche, aunque estos solo eran uno de los muchos rasgos preocupantes que presentaría a lo largo de su vida. A pesar que era algo introvertido, se mostraba amable con su madre y la obedecía en todo. También cumplía con los deberes de la escuela, pero lo ocurrido durante su niñez lo dejó marcado para siempre y padecía constantes problemas debido a sus temores. No tenía demasiados amigos y tampoco conversaba mucho con sus medio hermanos, pues tanto su padre como su madrastra le hicieron creer que Yolanda, su madre, lo había abandonado, e incluso en ocasiones también le decían que ella había muerto. A medida que se fue haciendo adulto, Bruno consiguió un par de empleos, aunque fue despedido porque no lograba integrarse con sus compañeros en el entorno laboral, lo que a su vez también generaba una comunicación limitada con sus superiores. Por otro lado, también mostraba cambios de humor repentinos y frecuentes. No obstante, a Bruno se le daba muy bien estudiar idiomas, por lo que logró dominar el inglés, el alemán y el ruso.
También le apasionaba la informática y pasaba horas montando y desmontando ordenadores. Con apenas 18 años trató de emprender un negocio de compra y venta de libros usados, pero al final no logró los resultados esperados. Con 20 años, Bruno intentó ingresar al ejército, pero fue rechazado por presentar problemas mentales. Ya a sus 28 años fue internado en un hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y puesto en tratamiento con fármacos. Sin embargo, Bruno estaba convencido de que él no era un enfermo mental y rechazaba el tratamiento, por lo que sufría constantes recaídas con delirios y desequilibrios emocionales, hasta asegurar que en ocasiones también escuchaba voces. También solía encerrarse con candado en su habitación para supuestamente planificar un golpe de estado y dominar el mundo. Bruno también deliraba con la idea de que los asiáticos estaban alterando la cadena alimenticia a nivel internacional, contaminando la comida de los supermercados, pues él pensaba que sus molestias digestivas se debían a esto. Uno de sus comportamientos más notables era su obsesión con la limpieza. Bruno se duchaba hasta 10 veces al día, le tenía pavor a los gérmenes y a las bacterias, se lavaba las manos con muchísima frecuencia e incluso abría las puertas con los codos para no agarrar las manillas y levantaba la tapa del VC con la punta del pie. También evitaba saludar a las personas con la mano. Poco después sus fobias se volvieron aún más frecuentes y le decía a su madre que no saliera a la calle y que no frecuentara los negocios asiáticos porque estaba convencido de que ellos secuestraban a personas para descuartizarlas y hacer comida con ellas. Él afirmaba que toda esa información la había logrado descifrar después de haber leído por internet miles de artículos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Varios vecinos aseguraban que Bruno salía al balcón por las noches gritando en voz alta palabras como Lucifer, que a veces reía o lloraba, o que simplemente gritaba. Los vecinos también aseguraron que Bruno estaba vinculado al satanismo y que realizaba diversos rituales, aunque esto fue desmentido por su familia. Pero la verdadera personalidad de Bruno sería revelada en el 2015, cuando una mujer de nacionalidad argentina llamada Adriana Beatriz Lloyosa Nassini, de 54 años, se reportó como desaparecida en abril de ese mismo año. Todo comenzó cuando el hermano de Adriana decide dar la voz de alarma a las autoridades, indicando que hacía varios días que no conseguía contactar con su hermana, pues le resultaba muy extraño ya que él y Adriana se mantenían en contacto prácticamente a diario. A partir de que, notablemente asustado, el hermano de Adriana denunció los hechos, la Guardia Civil inició una investigación en la búsqueda de la mujer, que había sido vista por última vez en la calle de la Sacedilla, en Majadahonda. Adriana vivía en un sencillo chalet donde alquilaba una habitación. El hermano de Adriana también mencionó que ella no respondía a sus mensajes ni llamadas, y que en una ocasión en que sí le había respondido, la mujer se había limitado a escribirle un mensaje de texto diciéndole que había conocido a un hombre y que se había marchado al extranjero con él. No obstante, esto no tranquilizó en absoluto al hermano de Adriana, y aunque volvió a llamarla varias veces, nunca obtuvo una respuesta. Los agentes de la Policía Judicial de Majadahonda se dirigieron directamente a la vivienda de Adriana, pero no la encontraron. También acudieron a su lugar de trabajo, donde los responsables informaron que Adriana llevaba varios días sin acudir a trabajar y que lo último que se sabía de ella era que había dejado una nota bajo la puerta del lugar donde trabajaba en el cual informaba que no acudiría más a trabajar. Dicha nota no estaba escrita a mano, sino con máquina de escribir. En el chalet donde Adriana vivía tampoco se encontraban más personas, así que procedieron a comunicarse con la persona que le alquilaba la habitación a Adriana. Se trataba de un hombre de 32 años que tenía antecedentes de haber estado ingresado por problemas psiquiátricos en varias ocasiones. Las autoridades tomaron declaración a dicho hombre, el cual era Bruno Hernández Vega, y descubrieron varias incongruencias en su relato, lo que hizo que Bruno entrara en la lista de los principales sospechosos por la desaparición de Adriana Beatriz Lloyosa Nassini. Sus declaraciones resultaron ser muy frías, pues Bruno no mostraba remordimiento o preocupación alguna por la desaparición de su inquilina. En un principio, Bruno se opuso a que los investigadores entrasen al chalet y les exigió que trajeran una orden judicial para poder ingresar a la vivienda. La juez de Majadahonda ordenó entonces la entrada y registro completo de la vivienda.
Las autoridades descubrieron que la mitad de la vivienda había sido pintada recientemente y que el resto estaba cubierto con plástico y listo para recibir otra capa de pintura. Localizaron varias de las pertenencias de Adriana. En su habitación permanecían algunas cosas como ropa y una maleta, pero al ser algo común puesto que la mujer vivía allí, esto no aportaba nuevas pistas. Sin embargo, lo más inquietante fueron los hallazgos realizados en el sótano del chalet. Se encontraron varios cuchillos carniceros, un hacha, una sierra circular y una trituradora industrial de carne. También encontraron unas pequeñas manchas rojas en una de las habitaciones, por lo que al sospechar que se pudiera tratar de fluidos hemáticos, se remitieron varias muestras al laboratorio para obtener un análisis detallado y poder determinar qué era lo que había sucedido con Adriana. Algo que resaltaba en aquel sótano era la trituradora industrial de carne, por lo que las autoridades decidieron abrirla y encontraron dentro algunos trozos de carne, huesos y algo que parecía ser un diente. Todo el material orgánico fue recogido y enviado al laboratorio para resolver si se trataba de origen animal o humano. El recuento final fue de más de 200 muestras genéticas diferentes, y para los investigadores resultaba evidente que algo extraño había ocurrido. El sótano parecía estar limpiado con lejía y también aquí las paredes se encontraban recién pintadas. También había una bolsa con varios productos de limpieza junto a un ticket de compra que mostraba que dichos productos habían sido comprados solo unos días antes. Los guardias civiles que bajaron al sótano quedaron impactados con el fuerte hedor que despedía el lugar y les pareció que era un olor similar al de un matadero. Al examinar el lugar con luz ultravioleta se hallaron charcos de fluido hemático en el suelo y salpicaduras que llegaban hasta el techo. Los vecinos de la zona también dieron sus testimonios, alegando que apenas se había oído nada. Tan solo hacía unos días les había parecido escuchar fuertes ruidos parecidos a cuando se arrastran o se mueven muebles, pero decían no haber escuchado nada alarmante como gritos o similar. La juez de Majadahonda ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza para Bruno, hasta que se pudiera determinar dónde se encontraba Adriana. Bruno no colaboró en las investigaciones y se mantuvo firme desde el principio en su versión de que él no tenía nada que ver con la desaparición. Tampoco dio explicaciones ni motivo alguno de por qué el chalet estaba recién pintado. Uno de los vecinos comentó que había visto a Bruno salir la noche del 5 de abril varias veces con unas bolsas de basura, las cuales arrojó en varios contenedores. Mientras tanto, las autoridades investigaban la desaparición y posible asesinato de 3 mujeres en Majadahonda, entre ellas la de Adriana. Estas 3 mujeres están relacionadas con un hombre de 32 años que alquilaba el chalet en esta localidad. La desaparición de otras 2 mujeres también se vinculó a la de Adriana, y por ende el sospechoso era el mismo Bruno Hernández. Las otras 2 mujeres desaparecidas eran la tía de Bruno, de nombre Liria Hernández, que también era la anterior propietaria del chalet donde Adriana alquilaba la habitación, y una prostituta que había desaparecido recientemente en la zona oeste de la región madrileña. Las autoridades determinaron que Bruno era el asesino de su tía Liria y de Adriana. Supuestamente le había quitado la vida a su tía después de hacerle firmar varios documentos, por lo que él pasó a ser el propietario del chalet. Cuando preguntaban por Liria, él afirmaba que ella se había marchado a su pueblo natal, y como la mujer no mantenía una buena relación con sus familiares, nadie insistía sobre su paradero, por lo que la desaparición de Liria pasó desapercibida durante meses. Tiempo después le quitó la vida a Adriana al tener varias desavenencias y discusiones con ella. Los análisis realizados a los restos recolectados de la trituradora de carne mostraron que existía ADN de Adriana y Liria, por lo que finalmente pudo esclarecerse que Bruno, después de asesinar a las mujeres, las desmembró e introdujo las partes en la trituradora. Y es por esto por lo que nunca se encontraron los cuerpos de Adriana y Liria. Bruno fue acusado por los asesinatos de Adriana y su tía Liria. Aparte, también se le aplicaron otros cargos como estafa, falsificación de documentos y tenencia ilícita de armas. En el interrogatorio por los asesinatos, Bruno afirmó no recordar absolutamente nada, pero sin embargo pasaba largos ratos divagando y explicando sobre cómo se conformaba una hermandad a la que supuestamente él pertenecía. El 24 de octubre de 2017 se dictó la condena para Bruno Hernández Vega, conocido como el descuartizador de Majadahonda, de 27 años, 3 meses y 1 día en prisión. Aunque el abogado de Bruno intentó alegar una defensa basada en sus trastornos mentales, se desestimó y finalmente se le juzgó por sus actos, pues se estableció que Bruno era completamente consciente en el momento de los hechos. La jueza concluyó en que Bruno fue quien escribió la nota mecanografiada de Adriana bajo la puerta del lugar del trabajo de esta.
donde alegaba que no acudiría más a trabajar. También se concluyó que Bruno se había desplazado a la ciudad de Barcelona con el teléfono de Adriana para intentar despistar a familiares y amigos. Otro de los delitos por los cuales se acusó a Bruno fue por haber creado una sociedad de obras y reformas donde giró 2 recibos a la cuenta de su tía Liria por valor de más de 33.000 euros, con la única intención de enriquecerse ilícitamente. Respecto a la falsificación de documentos, también se le acusó de emitir un contrato en el que su tía Liria le cedía el chalet, y con ello la posibilidad de alquilarlo, por un periodo de 15 años, y a cambio él le pagaría 18.000 euros, dinero que jamás le llegó a ingresar. Cuando su abogado intentó que Bruno fuera eximido de los cargos por estar privado de sus facultades mentales, los psiquiatras que lo estudiaron rechazaron tal intento con el claro argumento de que Bruno podría estar loco, pero no era tonto. También se descartó que sufriera un brote psicótico en el momento de los actos. En 2022, la defensa de Bruno intentó alegar otros motivos para pedir la anulación de la sentencia, diciendo que debe tenerse en cuenta que sus capacidades estaban anuladas durante ambos crímenes por la esquizofrenia que padece, y solicita su traslado de la cárcel a un centro psiquiátrico de larga estancia. No obstante, la Fiscalía sigue planteando que el hecho de que el acusado padeciera una esquizofrenia paranoide no acredita en modo alguno que dicha enfermedad tuviera una relación directa con sus actos. Actualmente, Bruno Hernández Vega, más conocido como el descuartizador de Majadahonda, cumple condena en la prisión de Navalcarnero, en Madrid. Y bien, gente bella, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Como siempre digo, recuerden que me ayudarán mucho si interactúan con el vídeo, dejándome su like, dejándome un comentario, los cuales siempre leo. Suscríbanse para no perderse nada y recuerden que también me pueden seguir en otras redes sociales como Facebook o TikTok, donde estoy activa y donde subo casos diferentes. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en otro vídeo de Sumario Criminal. Bye bye.